a intentar hacer una aproximación hacia lo que sería el trabajo territorial. Nosotros hasta ahora vinimos conociendo la historia del porqué de los manicomios, de cómo surgieron, de por qué hoy, en 2020, la respuesta o la alternativa a la atención en salud mental sigue siendo o tiene un gran lugar todavía la internación manicomial. Eso ya lo vimos, ya vimos la situación argentina, ya vimos la situación de la ley de salud mental, qué viene a decir la ley. Hoy vamos a trabajar un poquito hablando de la experiencia de Trieste, pero no de Trieste porque yo estuve, porque me formé ahí, de Trieste porque es lo que se usa hoy a nivel internacional como el paradigma desde donde posicionarnos para poder trabajar alternativas al manicomio, ¿no? En la atención en salud mental, esto que charlábamos en la clase anterior, en donde una compañera decía, bueno, ¿por qué en el Hospital General? ¿Por qué no? Todos estos debates que existen y están, se toma el modelo triestino, la OMS ha tomado el modelo triestino, la OPS ha tomado el modelo triestino, como lo que podemos decir hoy por hoy sería el modo de abordaje de la salud mental en términos colectivos, comunitarios, que tiene una trayectoria de más de 20 años y que ha dado resultado en tanto que se hizo la abolición del manicomio en la década del 60, 70, y no ha surgido nuevamente un manicomio en Italia. Bueno, ustedes ya saben todo el inicio de Trieste y demás. Trieste tiene una organización territorial. Hoy vamos a hablar de la organización de Trieste. Les va a quedar una película y un pequeño trabajo para hacer sobre eso. Y también van a tener después, bueno, Jorge les va a hablar de las alternativas que se están llevando adelante acá en la Argentina y acá en Bahía Blanca puntualmente. Y después les vamos a subir también, si me lo logran transformar, porque yo esto de la tecnología no lo manejo mucho, un conversatorio que se hizo ayer. O sea, esto es de último momento, en donde participa Emiliano Galende, participa gente del doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad de Lanús, y participa la directora de salud mental de la provincia de Buenos Aires, en donde cierra sobre todo el conversatorio planteando cuál es la propuesta que tiene la provincia de Buenos Aires con sus obstáculos y con sus potencialidades, ¿no? Entonces, para que ustedes también tengan una escucha de algo absolutamente actual que tiene que ver con la gente que está en la gestión en este momento, qué posición tienen frente al tema de la atención en salud mental. El conversatorio es de la desmanicomialización, o sea, del manicomio, cómo salir en tiempo y cómo afecta o cómo utilizar este tiempo de pandemia. O sea que es absolutamente actual. Bien, cuando nos planteamos las alternativas a la atención en salud mental y miramos a Trieste como modelo, estamos viendo un modelo territorial que, si me permiten, voy a intentar subirlo. ¿Cómo se hacía? En el verde era, ¿no? Pero no me permite. Sí, te tengo que dar rol de porque administrador. vos sos... No, pero tenés que, te lo doy el rol, lo único que por ahí si hay alguno que quiere entrar, tenés que estarte atenta a unirlo, nada más. Bueno. Hacer hospedador, ahí está. Lo que yo les voy a poner acá es algo muy chiquito, pero que por lo menos no me miran a mí la cara y están mirando algo que tiene que ver con lo triestino. Esperen a ver si puedo. Avanzado. No. No. ¿Me lo pusiste ya? Music Computer, básico, avanzado, básico. Sí, ya podrías.
A ver, lo dejé, no. A ver. Ahí está. Sí, pero no... Ahí está. Bueno, Ahí está. esto que ustedes ven acá, que si se los puedo bajar un poquito, es un cuadrito que representa desde la época, desde después de Basaglia, cuando empezaron a trabajar ya en el tema territorial, cómo está organizado el servicio de salud mental en Italia. Este es el caso de Trieste, hay otros lugares que también tienen servicios territoriales, que por ahí tienen otras alternativas, nosotros tomamos este como modelo, que no quiere decir que tenga que ser a la letra, ¿no? Porque esto se trabaja fundamentalmente con las condiciones y las situaciones en que está cada uno de los lugares. No es lo mismo Bahía Blanca, que si bien no tiene manicomio, tiene un número importante de usuarios de salud mental, que no sé, Carmen de Patagones, o Tres Arroyos, o localidades más pequeñas todavía, o como tampoco es lo mismo La Plata, por ejemplo, que tiene un Melchor Romero de más de 700 pacientes internados, o Lanús, que tiene el hospital con también 600 mujeres, en Moyano, internadas. No, el Moyano y el Borda está el Esteves, es el de Provincia de Buenos Aires, o Capital Federal, que tiene el Moyano, el Borda y todas las instituciones privadas con internaciones psiquiátricas prolongadas. Cuando se arma Trieste, para que ustedes se den una idea, el hospital de Trieste tenía más de 2.000 pacientes internados. La ciudad de Trieste es más chica que Bahía Blanca, debe tener 250.000 habitantes como mucho. El manicomio estaba en una colina, en una montaña. Imagínense que acá a la salida hay una montaña tremendamente grande, una colina que está cerrada y es toda la montaña manicomio. Esa es la situación, era la situación del manicomio de Trieste. Cuando se empiezan a plantear qué hacer, y hoy lo han reformulado a ese criterio, empiezan a plantear cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, con lo colectivo. Lugares en donde las personas, los usuarios, pudieran desarrollar actividades casi cotidianas que no se pueden hacer adentro de un manicomio. ¿Cómo qué? Como vivir en una casa, como vivir... Entonces parece obvio lo que yo estoy diciendo. Dirán, pero ¿cómo? Ya sabemos que tiene que vivir en una casa una persona. Bueno, pero hay razones que tienen que ver con la estructura psíquica de las personas que están adentro de un manicomio, que articulan de una determinada manera y se sostienen en esta cuestión de las internaciones prolongadas. ¿Qué quiero decir con esto? Para tener gente internada en una cárcel, por ejemplo, en donde el juez, por una cuestión penal, le priva la libertad, tienen que tener unas estructuras extraordinarias de seguridad, porque la gente se escapa, se va, no quiere estar ahí, está en contra de su voluntad, claramente, por eso lo hace la justicia. Si homologamos con lo que es la internación psiquiátrica, no hay altos grados de seguridad en la internación. ¿Por qué? Porque de algún modo la estructura psíquica articula, y acá aparece el tema de la medicación, como en los manicomios estoy hablando, no estoy hablando de la medicación necesaria para bajar los síntomas en una cuestión ambulatoria, estoy diciendo que los manicomios también se sostienen con la medicalización de los pacientes para poder mantenerlos en los lugares cerrados. Por eso, una de las cuestiones que plantea Trieste es la disminución en la medicación de los usuarios cuando empiezan a trabajar en sentido comunitario. Bueno, el trabajo fue un trabajo paulatino, no fue de un día para otro, no se cerró el manicomio de un día para otro, se empezaron a armar distintas estructuras dentro del servicio territorial que empezaron a dar cuenta o a responder sobre cuestiones que tenían que ver con la cotidianeidad de los usuarios. ¿Dónde? En el territorio.
en Trieste dividieron la ciudad y en cada lugar, en cada barrio, por decir de alguna manera, como acá tenemos las unidades sanitarias, pero ustedes saben que las unidades sanitarias hay 50. Bueno, acá se armaron centros de salud mental de diferentes estructuras, algunos de 24 horas, pero se armó una estructura específica para la salud mental, ¿sí? En donde, vamos a tratar de terminar esto antes de que se nos termine el Zoom, en donde, fíjense que en cada uno de estos dibujitos que tienen acá, hay un dispositivo territorial. Entonces, por un lado, todo lo que tenía que ver con la asistencia, guardias de 24 horas, es lo que yo les contaba, que el año pasado planteaban que la internación era de 4 o 5 días, ¿sí? Esto no, porque es de grupos, apartamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubieron, el Estado sostuvo sobre todo los equipos asistenciales de los lugares en donde fue a vivir la gente, pero que no iban a vivir de a 25 en un lugar. Los lugares son de 3 o 4 personas como máximo que viven en los departamentos, que se sostienen y se vinculan con algún centro de salud mental, que hay 5 de 24 horas. Más, bueno, acá está el proyecto de la Donna de salud mental, que esto hay uno que ya estaba desde hace 25 años, que atiende solo mujeres, y que en cada uno de estos lugares que ustedes ven, hay además actividades cotidianas, actividades como talleres, como, qué sé yo, en muchos de ellos, en todos hay equipos interdisciplinarios, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajador social. Ese es el equipo básico, por eso la ley de salud mental toma también eso, como el equipo básico de la salud mental, los centros de salud mental, y tienen lo que ellos llaman operadores, que vendrían a ser una especie de acompañantes terapéuticos, serían para nosotros, están incorporados al sistema como operadores de salud. Y hay 3 elementos más que yo quiero que los tengan en cuenta, que es, por otro lado, el trabajo con los familiares. El trabajo con los familiares no es un trabajo de culpabilización hacia el familiar, no es un trabajo de responsabilizar al familiar en esto, más allá de lo que el familiar puede, ¿no? Es simplemente incorporarlos al proceso de inclusión, porque nosotros sabemos que las personas con padecimientos psicóticos, con trastorno mental severo, hace síntoma, ¿no? Así como ustedes dicen, bueno, el síntoma de una diabetes es tal, el síntoma del trastorno mental severo está puesto en los vínculos, en general con rupturas en los círculos más cercanos al usuario. ¿Por qué? Porque su estructura, primero porque surge de un lugar, el trastorno mental no es aislado y solo, en general se dan una serie de condiciones psicosociales en donde se desarrollan o se profundizan algunos de los síntomas de la enfermedad, y la ruptura está puesta en los vínculos, básicamente, y en cómo organizar esta cuestión vincular y cotidiana. Bien, otro de los elementos que son fundamentales dentro de la salud mental, planteada, tenía alguien para admitir, de la salud mental, son los laboratorios politécnicos, le llaman ellos, son espacios en donde se desarrollan distintos tipos de actividades, ¿no? Actividades de talleres artísticos, pero también de talleres productivos.
Yo voy a apuntarle porque lo que genera Trieste al interior de la salud mental son los sistemas de inclusión laboral a través de las asociaciones de las empresas sociales y o las cooperativas. En realidad, Italia tiene un muy buen desarrollo del tema del cooperativismo, leyes que trascienden, que no son específicas de la salud mental, sino un sistema como alternativo en donde la producción no esté en manos privadas, sino de una cooperativa, donde los miembros son los que propician el espacio laboral, pero también participan en la ganancia. Se armaron asociaciones cooperativas que sostienen en su interior, donde ley que modifica la estructura de una cooperativa que no tenga que ver con la salud mental, que tiene una serie de beneficios, en donde las cooperativas pasan a ser un espacio laboral para las personas con padecimiento mental. Que son mixtas, que no es un taller protegido, es una cooperativa que presta un servicio, por ejemplo, desde que yo estuve allá, hace muchísimos años, toda la parte de parques y jardines lo tiene una cooperativa, en donde participan usuarios. Por ejemplo, hay otra, pero que es como si el SENA contratara a una cooperativa de donde hayamos gente de salud mental para hacer la fiesta de su jardín. O sea, compiten en el mercado. ¿Esto qué significa? Que estamos incluyendo desde uno de los elementos básicos que tiene que ver con la inclusión de cualquier sujeto en una sociedad, que tiene que ver con el trabajo. Pero a su vez, con ciertas, no es que la persona con trastorno mental no trabaja porque no quiere, sino porque gran parte de su patología le impide sostener espacios laborales a los cuales, si ustedes mismos se revisan, todos nos revisamos, nos interpelan desde muchos lugares distintos, con lo cual hay que tener una estructura determinada para poder sostener algunos espacios laborales. Entonces, esto que yo les quería mostrar, porque ya estamos terminando en breve, es un poco, si a ustedes les viene y les llega estas posibilidades o este pensar de qué manera se trabaja la cuestión en el territorio. Por otro lado, otro de los elementos que está trabajando Trieste hoy en día, y que lo trabaja ONS también, tiene que ver con la microterritorialización. Es decir, que cada lugar trabaje en su interior desde las posibilidades. Por lo que yo les empecé planteando esto, que cada lugar tiene que ser revisado al interior. Pregunta. Lili, apaga tu micrófono, por favor. Hay alguien me pide admisión, pobre. Yo más que una bueno, pregunta... ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Si querés, en el próximo Zoom, ahora cuando se nos corte, nos podemos tomar 5 minutos, hacemos el mate y nos encontramos de vuelta. Y ahí demos un espacio para las preguntas. Pero yo quería tomar una afirmación. Al final del dibujito que vos compartiste, hay 4 puntos que los anoté, que me parecen como claves para pensar esta idea del trabajo en esta gran ciudad en relación a la locura, al padecimiento mental y a la atención de la locura que plantea Trieste, que es el trabajo cotidiano, el laboro cotidiano, respuesta a la crisis, urgencia diurna y visita domiciliaria, ¿no? Me parecían 4 puntos que si uno los piensa, son como las claves, las 4 patas del Marco Cavallo, o las 4 patas de la mesa, o las 4 patas del funcionamiento de un sistema pensado en la comunidad, y nada, las leo así y se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque siempre que veo ese dibujo de Trieste tan básico y tan niño por un lado, pero tan lleno de cosas, se me vuelve a encender el
el deseo de desarrollar un sistema y de desarrollar una modalidad de trabajo en ese sentido, ¿no? Así que, nada, era como exaltar esos 4 puntos y decir, están pensados hace 30 años o más, y aún siguen, primero lo visionarios que fueron, y por otro lado, que a nosotros nos siguen haciendo falta, ¿no? Hemos podido avanzar en muy poquitas cosas de algunos de ellos, ¿no? Así que